Continuamos en Ahora Ciudad Real. El pasado domingo se celebraba a nivel nacional el Día del Trabajador. Los sindicatos, como todos los años, convocaron manifestaciones en todas las capitales de provincia y otras ciudades importantes de España. Como ya es común, en Castilla-La Mancha se centraban todas las miradas en Puertollano, uno de los lugares con más historia en cuanto a la lucha obrera. Además, este domingo hubo más revuelo de lo normal con la presencia del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien acompañó a los manifestantes y apoyó a los trabajadores del Cogas. Por ello, hoy queremos analizar cómo fue el 1 de mayo y la situación del trabajador en estos momentos con los máximos representantes sindicales en la provincia de Ciudad Real. Sin más, tenemos que presentarles. Está con nosotros el secretario general de Comisiones Obreras, José Manuel Muñoz. Bienvenido. Hola, buenas. Y también está con nosotros Juan Jiménez, secretario general de UGT en la provincia de Ciudad Real. Bienvenido, Juan. Hola, muy buenas. Bueno, yo creo que para comenzar tenemos que hablar de la manifestación del 1 de mayo que se celebró. Normalmente siempre, pues, como el punto neurálgico suele ser Puertollano, ¿no? En Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, ciertamente Puertollano es una ciudad con una historia obrera, una historia de lucha. La minería y la industria marcó el presente, el pasado y el futuro de Puertollano, y por eso siempre fue allí donde se celebró con más fuerza este 1 de mayo. También se celebró en Alcázar de San Juan, hay que recordarlo, pero creo que en Puertollano es donde tenemos ahora mismo la reivindicación más fuerte y donde tenemos esa fuerza de la clase obrera. ¿Qué reivindicación? ¿Cómo fue también la valoración para los sindicatos de esta manifestación del 1 de mayo? Hombre, la valoración del 1 de mayo, y más en este caso con las reivindicaciones que llevamos, se verán más a medio y corto plazo, incluso algunas a largo plazo. Pero sí es verdad que lo que estábamos reivindicando es lo que llevamos reivindicando desgraciadamente muchos años, y es que la provincia de Ciudad Real y la comarca de Puertollano en concreto está prácticamente desertizada en el tema industrial, y en ese sentido pues reclamamos primero más industria, más empleo, y desde luego la derogación de las reformas laborales que ha hecho los distintos gobiernos, particularmente en estos últimos 4 años del Partido Popular, que son las que más daño han hecho al empleo y al bienestar social en nuestra provincia. ¿Hubo más gente de lo normal en la manifestación del pasado domingo en Puertollano? Tenemos imágenes de la manifestación, vamos a ir viéndolas mientras que estamos con la entrevista. ¿Hubo más gente de lo normal? Siempre el número de asistentes a una manifestación es relativo, según si se lo preguntas a las fuerzas del orden, a los gobiernos o a los manifestantes. Sí es cierto que en Puertollano hemos tenido la oportunidad de ver 1 año, 2 años llevamos de movilización en las que hemos visto las calles de Puertollano inundadas de hombres y mujeres que pedían ese futuro de Puertollano, que luchaban por el futuro, por el empleo y por la industria de Puertollano. No es comparable con esas, las del 1 de mayo, pero es cierto que podemos darnos por satisfechos porque además es un momento especial. Hay una incertidumbre política, no tenemos gobierno y sobre todo el momento especial porque tenemos unos datos que nos arrojaba la EPA hace unos días y que hoy hemos conocido y contrastado con los datos del desempleo, que aunque son buenos, dejan claro que tenemos un mal endémico en la provincia de Ciudad Real. Un mal endémico que nos lleva a que tengamos unos datos en función de las campañas agrícolas y del sector servicio. Estamos celebrando el 4º centenario de la muerte de Cervantes. Se ha notado mucho este mes, aunque no coincidía con la Semana Santa del año anterior. Y el sector servicio nos ha salvado de esos números negativos en el desempleo, y las campañas agrícolas han empezado y es otra de las cuestiones que también han hecho que sean positivos. Pero como te decía, en esta provincia tenemos un mal endémico y tenemos unos datos y una tasa de desempleo que está 8,5 puntos por encima de la media nacional, que es el 21%. Es insostenible y tenemos que poner remedio. Por eso esa reivindicación del 1 de mayo iba sobre todo dirigida a la industria, a que ese Puertollano, que era la referencia industrial de la provincia, siga siéndolo y se recupere esa industria y ese empleo en nuestra provincia. Sin duda la manifestación del 1 de mayo que estamos viendo en imágenes, bueno, pues fue muy sonada también a nivel nacional. Está claro que no lo podemos obviar por que estuvo presente Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos. Pablo Iglesias también atendió a los medios de comunicación justo antes de comenzar la manifestación, y vamos a ver qué decía el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Decía Marcelino Camacho que todo lo bello, todo lo útil y todo lo necesario sale de
de la mano de los trabajadores. Por eso es un honor y un orgullo estar en el 1 de mayo con los trabajadores de Puertollano, que son un ejemplo de lo que significa construir país, un ejemplo de lo que significa construir patria. Hablar del COGAS es hablar de soberanía, es hablar de un modelo de relaciones laborales que apueste por la investigación y el desarrollo, que apueste por empleos estables y que apueste por un modelo de transición energética de alto valor añadido. Lo digo muy claramente, defender la patria es defender a la clase obrera, defender nuestro país es defender a los trabajadores y hoy para nosotros es un honor poder acompañar a los trabajadores y trabajadoras del COGAS. Pues bien, como acaban de ver, esto decía Pablo Iglesias, Juan, sin duda hubo más revuelo que otros años, ¿no?, con su presencia. Lo que hubo más revuelo mediático, yo quiero puntualizar eso, es cierto que hubo más revuelo mediático, pero sí es verdad que si tenemos los datos de otro año de manifestaciones el 1 de mayo, pues el número tampoco es bastante similar, dependiendo también si cae en puente o no cae en puente, esa es una realidad. Pero sí es verdad que tuvimos la suerte que nos acompañaron bastantes líderes políticos, tanto Pablo Iglesias como otros de Izquierda Unida, o incluso el Partido Socialista también había gente. Sí, que estuvo Isabel Rodríguez, estuvo la alcaldesa de Puertollano también. Exactamente, y eso siempre nos congratula que nos acompañen, pero en sus manifestaciones compartimos la pelea del COGAS, porque quien la ha llevado ha sido fundamentalmente los trabajadores del COGAS, y siempre hemos estado los dos sindicatos de clase, y tanto UGT como Comisión Obrera hemos estado allí. Y como mejor se defiende a los trabajadores y a las trabajadoras es haciendo políticas que vayan en favor de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí, por eso hicimos un llamamiento, aprovechando que estaban ahí todos los partidos políticos, que de una vez por todas no lo dejen solo en campañas electorales, no lo dejen solo en promesas, sino que una vez que, ya que no han sido capaces de ponerse de acuerdo después del 20 de diciembre, ahora que tenemos una nueva oportunidad en junio y que nosotros entendemos que no va a haber mayoría absoluta por parte de ningún partido, pues que de una puñetera vez, hablando en plata, se pongan de acuerdo los distintos partidos y que seamos capaces de sacar un gobierno de izquierda, un gobierno progresista en este país, que sea capaz de derogar esas reformas laborales y trabajar por y en favor de la industria, del empleo y de los trabajadores y de los más favorecidos en esta provincia, que falta nos hace, que somos una de las provincias, como bien decía antes José Manuel, que tenemos una de las tasas de desempleo más altas de España y tenemos una tasa de cobertura para los desempleados de las más bajas de España. Oye, hablábamos ayer en la tertulia ciudadana de esta manifestación del 1 de mayo, decían los tertulianos que siempre es importante, ¿no?, reivindicar el Día del Trabajador, pero ¿realmente se consigue algo con este día? Eso es una respuesta clara y contundente. Está claro que la lucha obrera tiene una historia. Hablabas antes de la relevancia de visitarnos políticos de primera línea, lo que nosotros agradecimos y agradecemos que apoyen esta causa. Entendemos que todos defendemos los mismos intereses, que defendemos los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Y el 1 de mayo es una referencia que hace justicia a esa historia. Lo que se ha conseguido en este país no ha venido solo. Los derechos no se heredan, los derechos se conquistan. Y yo creo que lo que ha hecho la clase obrera en este país tiene mucho valor y creo que se merece un reconocimiento. El sindicalismo y la lucha obrera de este país merece un reconocimiento de la sociedad y un reconocimiento de los políticos. Y hablabas de la visita de Pablo Iglesias. Me parece muy bien que vengan los políticos y reivindiquen. Días antes, voy a contar una anécdota, llamaban a una de las oficinas de comisiones obreras en Puertollano, me llamaba la compañera y me decía que había allí algunos jóvenes que preguntaban si podían asistir a la manifestación del 1 de mayo. La pregunta es como la que te decía, ¿es necesario el 1 de mayo? Pues, ¿se consigue algo? Pues la respuesta es igual, llama la atención. Vienen a dar a entender que no comparten a lo mejor lo que reivindicamos los dos sindicatos mayoritarios, que no olvidemos que si esa manifestación la organizamos nosotros no es por casualidad, es porque hemos recibido el apoyo de los trabajadores y las trabajadoras en las urnas. Tenemos ese apoyo que nos han dado una vez más, que tenemos más del 73% de la participación, de la representatividad en las empresas, y también por esa historia de la que te hablaba, que nos hace que tengamos una participación social que otros no pueden tener. Pero a estos les contestaba lo siguiente: por supuesto que podéis ir al 1 de mayo, porque seguro que si queréis ir al 1 de mayo es porque tenéis las mismas reivindicaciones que tenemos nosotros, las que vamos a hacer ese día. Y les ponía un ejemplo, y aquí copiaba un poco a lo de la niña de Rajoy. No voy a ver a la niña por el nombre,
No importa cómo se llame la niña, lo que importa es que nazca en un hospital público, de la sanidad pública. Lo que importa es que los padres tengan un trabajo estable y con derechos para poder cubrir las necesidades básicas de esa niña. Lo importante es que esa niña pueda ir a los colegios públicos y estudiar o en la universidad. Y lo importante es que después tenga un futuro profesional, que no haga que tenga que ser parte de ese exilio laboral que estamos viviendo en Castilla-La Mancha y en Ciudad Real. 17.000 jóvenes de Castilla-La Mancha se han ido fuera de nuestra región, incluso 10.000 de ellos a otros países para buscarse un futuro, y 4.200 en la provincia de Ciudad Real. Eso es lo único. Yo creo que compartimos todo lo mismo, y aparte de que unos utilicemos el círculo y otros el cuadrado, todos pedimos lo mismo, y por eso le decía a los políticos de primera línea ese 1 de mayo que esta campaña electoral no tiene que ser una campaña de reproches. Decía, esta campaña electoral tiene que ser una horita corta, como les dicen las madres cuando van a pasar al paritorio las hijas, una horita corta llena de compromisos, llena de programas encima de la mesa y de compromisos con esas mayorías sociales, y en ningún caso de reprocharles quién ha tenido la culpa de que no hayan llegado a un acuerdo, y empezar ya a fraguar ese acuerdo, porque la izquierda tiene que ser la referencia en este país, porque hay mucha gente sufriendo, gente que lo está pasando mal. Lo veíamos hoy con los datos del paro de abril, que tenemos a más del 60% de esos 59.208 personas que están en desempleo, que no reciben ningún tipo de prestación. El 60% no percibe ningún tipo de prestación y tan solo un 13% una prestación contributiva, con lo cual la situación es de extrema necesidad y tienen que ser responsables. Estamos con los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT en la provincia de Ciudad Real, y ya que están con nosotros en los estudios de IMAX Televisión, le tenemos que hacer una de las preguntas del millón, porque José Manuel Muñoz ahora decía que la sociedad tendría que tener como un reconocimiento, ¿no?, hacia los sindicatos, pero también es cierto, y yo creo que vosotros también sois conscientes de ello, y que parece que los sindicatos están de capa caída en los últimos años. ¿Qué ha sucedido con los sindicatos, que parece que algunos ciudadanos no confían tanto como hace 10, 15 años? Vamos a ver, los sindicatos no están de capa caída, por mucho se quiera ver, y solo hay que verlo en la afiliación. Los sindicatos, lo que ocurre es que no es una pregunta que invente yo, ¿no? Que es algo que también está así en la sociedad, ¿no? Hay dos cosas que están claras. Una es que los sindicatos están en el puesto de trabajo y están en el centro de trabajo. Y en el centro de trabajo se están defendiendo los derechos de los trabajadores, se están negociando los convenios colectivos, se están defendiendo las razones y las mejoras sociales y salariales en los convenios. Y aparte de eso, a fuerza de ser realistas, es que ha habido en estos últimos años una campaña de desprestigio aupada con toda por los medios más conservadores, por el gran capitalismo, por los partidos conservadores, porque los sindicatos era el último bastión que le quedaba a la derecha política y económica para terminar de una vez por todas con el estado de bienestar social que se han querido cargar arropándose en el abrigo de la crisis. El abrigo de la crisis lo que hace la política de derecha económica en Europa es querer acabar con aquello que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, un pacto no escrito de protección social y de bienestar social, y se ha querido acabar con él. Y gracias a la resistencia de los sindicatos y de los trabajadores y las trabajadoras que hemos estado en la calle, y te contesto también un poco a la pregunta que hacías si valen de algo las movilizaciones, gracias a eso no han terminado con todo, le han dado un recorte muy grande, pero no han podido terminar con todo ni van a terminar con todo gracias al movimiento sindical. Y al movimiento sindical, lógicamente, con los trabajadores y las trabajadoras, porque si no sería imposible hacerlo. Por tanto, yo creo que los sindicatos tenemos que estar ahí, estamos ahí y seguiremos estando ahí. ¿Lo compartes, no? Nosotros, sí, comparto plenamente lo que dice Juan, pero yo quería apuntar algo más. Está claro que el sindicalismo molesta, y lo que molesta hay que evitarlo. Durante todos estos últimos años han intentado taparnos la boca y no lo han conseguido. Hemos estado presentes en todo momento, quizás no ha sido tan visible como en otras ocasiones, hemos estado en las mareas, hemos seguido reivindicando los derechos de los trabajadores y hemos conseguido acabar con muchas reformas de las que pretendía este gobierno del Partido Popular. Pero está claro que al capitalismo no le gusta que haya sindicatos, no le gusta que los trabajadores se organicen. Y el miedo ha influido mucho en eso, en el rechazo un poco al sindicato, pero por el miedo que tiene el trabajador a perder su puesto de trabajo, porque hay mucha gente que está dispuesta a que se vaya uno para entrar yo, que se quite este para coger yo su
su puesto y hacerlo incluso por menos. Pero yo creo que tenemos que volver a reivindicar eso y sobre todo tenemos que dejarle claro a los trabajadores que no solo es suficiente con la representación sindical de los delegados y delegadas que tenemos en los centros del trabajo y de la que ya hablaba, sino que es importantísimo la afiliación. Cuando nosotros nos sentamos en una mesa, tenemos que tener el aval de la gente que llevamos detrás, de los que nos están apoyando. Y esa cultura de sindicalizarse, de afiliarse a un sindicato, se va perdiendo porque la gente joven tiene mucho miedo a decir yo soy de un sindicato. Todos hemos tenido una experiencia, yo la he vivido en mi empresa y en un momento dado di el paso al frente y dije yo soy de un sindicato y a partir de ahí todo se solucionó y los problemas se solucionan dando la cara y luchando. En todas las ocasiones pasan cosas raras y imprevistos, pero hay que tener la valentía y yo creo que la clase obrera debe estar más organizada que nunca y debe creer más que el sindicalismo es la única salida para combatir el capitalismo y para combatir a los empresarios. En fin, tras hablar a nivel nacional, nos centramos en la provincia de Ciudad Real. ¿Cómo se encuentra la provincia en estos momentos, Juan? La provincia de Ciudad Real se encuentra bastante mal, por no decir mal, sobre todo en temas de empleo y de protección. Y particularmente esta crisis ha agravado mucho más al sector de la industria y al sector servicios. El sector de la industria en la comarca de Puerto Llano muchas veces se ha quedado destrozado. Toda la política energética y toda la industria y la comarca de Alcázar también ha hecho mucho daño. Se ha mantenido un poco mejor el resto de la provincia, porque no había industria y Manzanares, la comarca de Manzanares aguanta un poco mejor el sector industrial, pero está mal. Y no vale solo con decir que está mal, hay que ponerle remedio. Eso os iba a decir, ¿no? Hay que ponerle remedio. Que se sabe que está mal, pero ¿qué es lo que se puede hacer? Pues se puede hacer muchas cosas. Primero que tenemos que hacer es recuperar la política industrial. Recuperar la política energética y mientras eso, incluso ver nuevos yacimientos de empleo, puede haber en el tema de ayuda a domicilio, en el tema de turismo rural y escarbar y ahondar en esos yacimientos nuevos de empleo. Y mientras eso ocurre, los planes de empleo, como que se ha hecho ahora por medio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con los distintos ayuntamientos y las diputaciones, son que no de una solución definitiva, pero al menos que le den amparo a esa familia que no están llegando a ningún ingreso. Y en ese sentido tenemos que trabajar juntos todos, administración, sindicatos, representantes de los trabajadores y empresarios. Esa es la solución, trabajar. Eso tiene que ser a medio y a largo plazo, no puede ser de otra forma. Y mientras tanto hay que poner, si se quiere llamar parche o se quiere llamar soluciones preventivas para que a nadie le falte unos ingresos mínimos para poder vivir de forma decente. La verdad que Ciudad Real está notando mucho la crisis, ¿no? Solo hay que dar un dato. El 80% de los contratos que se hicieron en Castilla-La Mancha durante el 2015 fueron de una duración inferior a un mes. Yo creo que eso da la sensación y aclara la pregunta que hacías. No solo en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha estamos en una situación de emergencia. Que, como bien decía Juan, los planes de empleo ponen un parche. Estamos hablando de 3.162 personas que se van a beneficiar de esos planes de empleo, que también por eso los datos del desempleo van a ser mejores este mes y el siguiente, pero que no deja de ser un parche. Necesitamos unas políticas industriales. Ya hemos presentado al Gobierno 150 propuestas para salir de esta crisis, para mirar a aquellos más desprotegidos, a los mayores de 55 años, a las personas jóvenes que, como te decían, son víctimas del exilio laboral, a las personas discapacitadas. En definitiva, tenemos una serie de sectores que son los más débiles y son los que más están sufriendo. Y si hablamos de salud laboral, el día 28 celebrábamos el Día Internacional y veíamos cómo sectores como el industrial, que eran el paradigma de la estabilidad en el empleo, hasta un 28% de los contratos que se realizaron en los últimos 2 años tenían una duración inferior a una semana. Ahí podemos sacar la conclusión de que por eso hubo 9 muertos en Ciudad Real el año pasado, por eso sigue habiendo más de 4.000 accidentes laborales que dejan secuelas a compañeros y compañeras en el desempeño de sus labores a diario. Por tanto, la situación es precaria, la situación es de emergencia y tenemos que salir pues, con un plan industrial que garantice que la provincia de Ciudad Real es una provincia que está a la altura de lo que se merecen sus ciudadanos y ciudadanas. Nos tenemos que ir despidiendo ya, pero yo siempre veo a Comisiones Obreras, a UGT siempre juntos, a José Manuel Muñoz, a Juan Jiménez. ¿No habéis pensado nunca en una alianza los dos sindicatos? Eso
Eso no está en nuestro alcance. Es difícil ponerse de acuerdo dentro de una organización, ponernos de acuerdo los dos sería todavía más complicado. Sí, pero ahora que nos llevamos bien. Podemos Izquierda Unida, esa posible unión. No son malas ideas, y yo creo que con el tiempo y según vayan aconteciendo los hechos se irán viendo las diferentes posibilidades. Lo que está claro es que estamos unidos cuando es necesario. Y yo creo que en la negociación colectiva lo estamos demostrando, estamos con esa unidad de acción, y que en los últimos años estamos mostrando esa unidad de acción cuando es necesario. Ya te digo, esto son cosas más complejas que no son de solucionar en un momento, pero tampoco vamos a darle mayor importancia. Yo creo que ahora la sensación que tenemos que tener es que al margen de donde estemos, lo importante, como te decía antes, es que todos defendamos la misma causa y que podamos llegar a conseguir que este país sea un país más justo, donde las mayorías sociales tengan esa vida digna que se merecen todas las personas, y donde no haya patriotas que están llevándose el dinero a paraísos fiscales, que nos están obligando a recortar para mejorar la situación, y ellos están haciendo un mal uso del sistema. Por tanto, eso es algo que seguiremos defendiendo entre los dos. Hay buen rollo entre vosotros. Sí, siempre por lo menos en la provincia de Ciudad Real, al menos en el 2007, que yo estoy representando a la Unión General de Trabajadores, siempre había una buena relación anteriormente con su homólogo Felipe y ahora. Pero lo importante no es cómo vamos, sino dónde vamos y qué queremos conseguir. Ese es el objetivo. Y luego pues hay diferencias de opiniones. Hay quien dice que será mejor un gran sindicato con las dos organizaciones sindicales, y hay quien dice que es mejor el contraste de opiniones. De todas formas, el objetivo es el mismo, y repito, lo importante es el objetivo y llegar al objetivo, y no cómo vamos, sino con llegar. Pues José Manuel Muñoz, de Comisiones Obreras, Juan Jiménez, de UGT, que ha sido un placer que estéis aquí con nosotros en los estudios de I+, Televisión, y esperemos que todas estas negociaciones y este trabajo que realizáis sea para el bien de la sociedad. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti y a vosotros. Gracias. Y nosotros tenemos que despedirnos ya esta mañana, donde como cada jueves tendremos nuestro debate político con la presencia del Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. Ya saben, a partir de las 4 de la tarde, a partir de las 9 en redifusión. Hasta mañana, sean felices.